Lucas capítulo 5. Y voy a ponerlo ahí para que... sacar esta barrita aquí. Ahí, listo. Dice así, en el 5 del 1 vamos a leer la historia de la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, ojo, lago, porque en algunas partes aparece el mar de Galilea, pero era un lago. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, en esta hora, Señor, te pido en nombre de Jesús, Señor, que tú dirijas mi vida, Señor, para poder entregar esta palabra. Señor, cada uno tenemos necesidades diferentes, pero tú las sabes, Señor. Renueva nuestras fuerzas en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta es la historia de un milagro, pero también de un llamado. Todos nosotros siempre cuando conversamos de estos encuentros, decimos que las personas que se encuentran con Jesús, ¿cierto? No pueden seguir siendo iguales. Y aquí vemos la historia de Pedro, un pescador. Cuando estudiamos la vida de Pedro, dijimos que los pescadores no tenían grandes necesidades. De hecho, uno de los buenos trabajos de ese tiempo era el trabajo de pescador. Son los que tenían un mejor pasar en ese tiempo. En un tiempo que era difícil, donde no había mucho, había que pagar muchos impuestos, el trabajo de pescador era un buen trabajo. Entonces yo me imagino a Pedro en su empresa, imagínense, dueño de una barca. No sé si alguien aquí tiene hoy día un yate, un barco, una lancha. Imagínense en ese tiempo, no deben ser cosas baratas, son cosas caras. Y Pedro, ¿cierto? Llevaba, me imagino yo también, que él venía de una familia de pescadores, donde todos, ¿cierto? Habían trabajado, el papá tal vez trabajó en eso, el abuelo trabajó en eso, sus hermanos trabajaban con él en esto. Y la historia dice que parte diciendo que Jesús, ¿cierto? Apareció en escena junto al lago y la multitud se agolpaba. O sea, piensen en esta escena, gente que quería escuchar a Jesús, pero era tanta gente la que quería oír la palabra de Dios, así como el día de ayer, aunque nosotros ofrecimos peces, ¿cierto? Para que la gente viniera, panes y peces. Pero esta gente no, Jesús no tenía alimentos para ofrecer. Él tenía algo mejor, su mensaje, su enseñanza. Y muchos habían visto a Jesús también ya hacer milagros. Pero desde temprano ya se juntaban alrededor de Jesús. Y esta multitud era tanta que Jesús no puede hablar directamente desde la orilla. Y dice que en el versículo 2 que vio dos barcas que estaban ahí cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. O sea, ya había terminado el trabajo. Tenemos a unos pescadores, ¿cierto?, que estaban terminando su labor, y tenemos a Jesús en la orilla, hablándole a una multitud, enseñándole
a una multitud de personas. Y Jesús, yo imagino que le pide prestada la barca a Pedro, porque entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ahí vemos que la barca era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, la primera escena de esta historia es una multitud de gente escuchando la enseñanza de Jesús. En el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, boga mar adentro. Mire, estos que habían estado trabajando toda la noche. Jesús le dice, ahora vamos en esta misma barquita que tú me prestaste, vamos mar adentro y lancemos las redes para pescar. Es una instrucción del maestro. Pedro aún no conocía a Jesús, sabía de Jesús, le habían hablado de Jesús, pero él todavía no le conocía. Pero respondiendo Simón dice, le dijo, maestro, él le trató de explicar y fue respetuoso. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro era un hombre experto en el mar. Él sabía, había estado pescando toda la noche, me imagino que sabía dónde estaban los peces. Y él trata a Jesús como un hombre normal, como alguien, como un maestro, pero en cierta forma, si uno le lee el subtítulo o entre líneas, le está diciendo, a ver, ¿quién es el pescador aquí? ¿Quién es el que sabe? Pero me da gusto porque Pedro baja el moño y dice, más en tu palabra echaré la red. No importa. Tienes buena fama, Jesús, así que te voy a creer. Y en tu palabra echaré la red. Dice, y habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces. Bueno, usted se sabe la historia. Pero lo interesante esto es que la red se rompía. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros, porque aquí habían 2 barcas más que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarle. Y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y aquí uno piensa, a veces, cuando nos estamos hundiendo, el error que cometemos nosotros es alejarnos, es no pedir ayuda. Cuando estamos en dificultad, preferimos no hablar con nadie. Nos da desconfianza. Imagínense que estos barcos, o estas barcas chicas, que medían como 8 metros de largo nomás, luchaban por alcanzar la pesca diaria, porque era su sustento. Habían estado toda la noche, ¿cierto? Y no habían pescado nada. Eran competencia. Podría haber Pedro haberse preferido hundir que compartirlo, pero él llama a sus compañeros. Le hicieron señas. Y a veces uno piensa que las personas que compiten con otro o con uno no nos van a ayudar. Pero lo que me gusta también de esta historia, que es como un paréntesis, que vinieron, dice, para que vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. O sea, Pedro pidió ayuda y recibió ayuda. Lo que hicimos ayer fue un llamado a la iglesia para trabajar y vinieron todos los que pudieron. Y yo puedo imaginar esa red ayer estaba llena. Estábamos sorprendidos de tanta gente que llegó. Pero algo le pasa a Pedro, porque él es experto en el mar y no entiende. Para muchos podría ser una coincidencia, que justo tiraron la red y estaban los pescados ahí. Yo le decía en la tarde a mi hija que los milagros ocurren, se pueden explicar en forma racional. Hay formas de explicar. Por ejemplo, cuando Israel cruzó el Mar Rojo en tierra seca, los estudiosos dicen que justo vino un maremoto y entonces el agua se alejó. Y después cuando pasaron los egipcios, el mar volvió y los aplastó. Claro, y tiene una explicación lógica y racional. Pero la pregunta es, ¿por qué ocurre justo cuando el pueblo está ahí encerrado y va a ser, ¿cierto? Están los ejércitos de Egipto listos para llegar a ese lugar y volver a tomarlos como esclavos? Ocurre justo ahí. Y eso es lo que pasa cuando algo es de Dios.
porque aparece justo, no importa que tenga explicación lógica, pero es justo en el momento que Dios quiere obrar. Y hoy día puede ser justo el momento en que Dios quiere obrar. Dios a veces, Él sabe todos los tiempos, Él nunca llega ni tarde ni temprano, siempre llega a tiempo. Y en este momento Jesús le dice que eche la red y Pedro entiende que no es solo que echó la red y justo los pescados aparecieron, sino ahí hay algo más, ahí hay algo sobrenatural. Esto no puede ser algo humano. Este no es un simple maestro, no es un simple hombre. Hay algo en él diferente. Porque viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, dice ante Jesús, diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es como cuando nos encontramos con Jesús y nos damos cuenta que no merecemos nada, que fallamos, que nos equivocamos. Pedro se da cuenta que el que está ahí es algo más que un hombre, que un maestro. Es tanto el temor que lo que provoca a veces la santidad de otros en nosotros o la rectitud, eso mismo que nos pasa de repente cuando nos enfrentamos a personas justas o de buen... No sé si usted alguna vez ha estado con alguien importante, pero reflejan algo que uno le traspasa. Y yo creo que ahí Pedro está delante del mejor de los mejores, del rey de reyes, señor de señores. Y él tiene que reconocer que su vida no es la mejor. Puede tener de todo, puede tener un buen trabajo, pero delante de Dios no está bien. Y él le pide a Jesús que se aparte. Dice, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, porque imagínense, este es el mismo Jesús que después calma el mar, que calma el viento. Es el mismo Jesús que camina sobre el agua, que resucita muertos. Asimismo dice Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, no temas. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros ahora. Algo está pasando con nosotros, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Y ahí uno asocia el evento anterior de Jesús con las multitudes y ahora Jesús con todos estos peces. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús enseña, el llamado es para todos. Dios quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, que todos se salven. La enseñanza del Padre está dispuesta para todo, ahí está la Escritura. Pero Dios tiene tratos especiales porque el Señor no quiere que seamos solo oidores, sino hacedores de su palabra. Y tiene un trato especial con este Pedro, que lo hace llevar, ¿cierto?, la barca mar adentro. Pedro tiene que obedecer. Y en esa obediencia hay una manifestación de quién está al lado de él. Cuando él le obedece al Señor, entiende quién es el Señor. Si él no hubiera obedecido y le hubiera dicho, no, hoy día estoy ocupado, ya me cansé, estuve trabajando toda la noche, no, hoy día no. Pero no era cualquier persona que le estaba dando una orden, era el mismo Señor. Si no hubiera obedecido, no hubiera conocido a este Señor, no hubiera entendido quién era Jesús. Su vida no hubiera sido diferente. Dios quiere que nuestra vida tenga un sentido, un propósito diferente. Pero para eso no solo tenemos que decir que Jesús es el Señor, que así dice la Escritura, que si confesáramos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Pero además dice que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer que no somos perfectos, que necesitamos de Jesús. Él es el Señor, sí, pero es necesario también que nos arrepintamos, que le pidamos perdón por aquellas cosas que no hacemos bien. Cuando Pedro le dice, apártate de mí que soy pecador, está reconociendo no solo que Jesús es el Señor, sino que Él también no es digno. Nadie es digno. Pero me gusta Jesús porque dice, no temas. Desde hoy serás pescador de hombres. Toda esa gente que él vio en la multitud, porque yo imagino que Pedro mientras venía en las barcas o limpiaba la red, veía a toda esa gente y a lo mejor pensaba, ¿qué? Y esa gente no tendrá nada que hacer. Esa gente no, como todo el día aquí escuchando. Y Jesús lo llama a Pedro a hacer esa labor de cuidar de la gente. En
En el libro de Juan, al final, capítulo 21, cuando Jesús aparece resucitado, ¿cierto? Le dice, Pedro, ¿me ama más que esto? ¿Se acuerda? Como 3 veces. Le dice, apacienta mis ovejas. ¿Usted ama al Señor? Sirva al Señor. ¿Usted ama al Señor? Cuide el rebaño del Señor. ¿Cuántas vidas son importantes? Todas. Tenemos que cuidar las vidas que Dios pone en nuestras manos. Qué bueno que hayan varios líderes aquí, porque somos responsables ante Dios de las personas que Él trae hacia nosotros, para las personas que Él atrae hacia nosotros. Dios tiene un trato especial, pero no vamos a entender ese trato ni vamos a entender lo que Dios quiere si no le obedecemos. Y ese es el llamado que yo le hago hoy. Hay que obedecer al Señor. Si le obedecemos, entonces vamos a ver lo que Dios quiere que veamos. Ese encuentro de Pedro con Jesús cambió su vida para siempre, para siempre. Pedro fue el único discípulo que caminó sobre el agua, que vio, cierto, la tumba vacía, que predicó y se convirtió en 3.000, después 5.000, que le dijo al cojo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Pedro tuvo una vida diferente, escribió 2 cartas del Nuevo Testamento. Si nosotros le obedecemos a Dios, no solo le decimos que es nuestro Señor, sino que lo obedecemos, hacemos lo que Él quiere, nuestra vida va a tener sentido. Señor, muchas gracias, Dios. Tal vez muchas veces, Señor, hemos escuchado esta historia. Señor, muchas veces hemos escuchado hablar de que tú haces milagros, pero esta historia también es de un encuentro entre tú y Pedro. Ese mismo encuentro quieres con nosotros, que te conozcamos, que sepamos cada día más de ti, y que no solo nos quedemos, Señor, con el conocimiento, Señor, que hemos adquirido, Señor, en esta vida, sino que obedezcamos, Señor, cuando tú nos hablas, Señor, que hagamos tu voluntad, Señor, en esta vida. Señor, que seamos responsables también de aquellas personas que se acercan a nuestra vida, que podamos ayudarles, servirles. Señor, tú le pidiste a Pedro que fuera un pescador de hombres. Señor, asimismo nos pides a nosotros que te sirvamos. No solo, Señor, que estemos en comunión contigo, que es bueno, sino que esa comunión nos sirva también para poder ayudar a otros. Señor, bendice a mis hermanos que están aquí conectados. Si hay alguno que está pasándola mal, en el nombre de Jesús, Señor, que pueda, Señor, bogar mar adentro, donde nuestras fuerzas no valen, donde eres tú, Señor, solo tú, el que tiene la palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a la iglesia, Señor. Muchas Amén. gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.